que son la introducción a todo este periodo de los jueces. ¿Quién quiere compartirnos algo? Sé que es difícil en estos escenarios virtuales hacer interacción, pero de pronto es bueno que vayamos probando y entrenando para que le podamos dar algo de dinámica a estas experiencias. Entonces, tranquilo, no se preocupe. Si lleva media hora hablando y no lo hemos escuchado, fue porque no prendió el micrófono, devuélvase y préndalo. A ver, ¿quién nos quiere compartir brevemente, hermanos, algo de lo aprendido en los 2 primeros capítulos? Aló, 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 probando. 1, 2, 3. ¿Se me escucha? Sí. A ver, hermanos, importante ir entrando como en la sintonía y en la tónica de lo que estamos aprendiendo para seguir adelante. Quedó algo del capítulo 1 y capítulo 2 como introducción en el libro de Jueces. Bueno, quizá algo que pudimos haber aprendido, por lo menos que yo pude aprender de los dos estudios de la introducción, es que Israel se encontraba en un estado deplorable, crítico espiritualmente, lejos de Dios, y por ende entonces cayó en la idolatría, en el pecado, y Dios en su misericordia quería que su pueblo de alguna manera fuese restaurado en todos los ámbitos, en lo espiritual, en lo material, porque fueron azotados, fueron castigados por su pecado. Y nosotros hoy día, como creyentes también, desafortunadamente, en muchas ocasiones, nuestra vida se vuelve como ese círculo vicioso en que hay momentos en que estamos en una relación buena con el Señor, estamos bien delante de Él, sirviéndole, estudiando su palabra, activos en la obra, pero hay momentos en que nos descuidamos, nos relajamos y entonces los afanes del mundo empiezan a ganar cierta ventaja en nuestra vida espiritual y eso nos lleva también a descuidarnos y quizá el enemigo a tomar también alguna ventaja y alejarnos un poco de las cosas del Señor, perdiendo el amor por el Señor, por las almas, por la obra del Señor en sí. Así que es como brevemente lo que pude aprender en la introducción de este libro. Muchas gracias, hermano Miguelito. ¿Alguien más? Yo creo que un asunto interesante fue que murió Josué, se acabó esa generación y ya para el libro de los jueces no les habían transmitido la fe y entonces no conocían del Señor, esa generación no había escuchado los hechos del Señor y es un llamado para transmitir la fe a los hijos también, para que conozcan del Señor. Y en Israel ese fue un problema grave. Muchas gracias, hermano Germán. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, rompimos el hielo por lo menos, ¿cierto? Sí, de hecho, los primeros dos capítulos sientan como el precedente y el fundamento sobre el cual se desarrolla la historia de los jueces en Israel. Pues una cosa particular que a mí me llama la atención de estos 2 capítulos es la narración de lo que tenía que hacer el pueblo de Israel y no hizo. ¿Qué fue?
La orden que ellos tenían era de sacar de allí las naciones enemigas, los enemigos del pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hicieron? Establecieron alianzas, los hicieron tributarios, se mantuvieron en relación con ellos, y eso, además de la rebeldía del pueblo de Israel, de la testarudez de ellos, conllevó a todo lo que vamos a ver a lo largo de los siguientes capítulos. Hoy nos corresponde el capítulo 3, y tenemos aquí ya pues el comienzo de este periodo de los jueces. Y voy a compartir mi pantalla para... ¿Tengo que hacer algo yo? Ah, no. No, señor. Ah, Quédese quietico. Bueno. Sí, ir aceptando los que llegan a la sala, hermano Germán. bueno, entonces no me quedo quietico. Bueno, aquí vemos un poco, creo que lo que nos comentaba el hermano Miguelito. No es un dibujo mío, lo conseguí por ahí en internet. Se inicia con el pecado, que por lo general es idolatría. La consecuencia del pecado por la voluntad permisiva de Dios como castigo para su pueblo es la opresión. En medio de la opresión o después de la opresión viene el arrepentimiento, el clamor del pueblo de Dios a Jehová y su arrepentimiento. Viene la liberación, viene un periodo de paz. Y notemos aquí en el matachito, en el periodo de paz, el hombre en su comodidad, mirando de reojo, y aún quizás habiendo él vivido todo ese círculo ya, como coqueteando nuevamente a ese inicio del círculo vicioso. En eso se lo pasa las narraciones en el libro de los jueces. Particularmente en los primeros versículos de este capítulo 3, leemos versículo 1 del capítulo 3 de Jueces. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Como veníamos resaltándolo, pues primero notamos aquí unas naciones. A ver, por acá hay un micrófono encendido. Listo. Llama la atención cómo comienza el versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Israel
¿Quién las permitió? ¿Quién las dejó allí? Dice, Jehová. estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Dios había permitido que aquellas naciones, claro, producto de la desobediencia del pueblo de Israel, ellas estaban allí, pero también, pues ahí hay un punto en el que podríamos entrar en discusión y sin llegar a alguna conclusión, porque realmente se ve como un tema misterioso, ¿cierto? O sea, decimos que el pueblo de Israel desobedeció porque Dios le había dicho que hiciera algo, pero leemos ahora aquí que Dios permitió que esas naciones quedaran allí, con el fin de probarlos a ellos. Solamente dice el versículo 2, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y más adelante, versículo 4 dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Particularmente, esto me llevó a mí a pensar, pues tenemos aquí un mapa, por acá donde dice Canaán, estaba la tierra prometida, y alrededor de ellos, y es interesante notar que es por todos los flancos, por todos los alrededores, desde el sur con los filisteos, y por el oriente, y por el norte, y por el nororiente, por todos los lados, habían naciones que están aquí mencionadas, y por su ubicación geográfica es fácil de ver de dónde provenían, pero estaban rodeados, siendo quizás instigados. Y esto me ponía a mí a pensar en nuestra vida cristiana. Esas naciones que encontramos allí, que al final leemos de ellas en el versículo 6, en el versículo 5 y 6 del capítulo 3, que había una serie de transacciones de los israelitas con esas naciones, una especie de interacción, comunión, si se quiere. No siempre, presumo yo por lo que leo, era llevarlos al pecado, no siempre, pero estaban ahí contaminándoles. Y esto me hace pensar en lo que hay alrededor nuestro, como esas naciones enemigas, enemigas de nuestra vida en Cristo, por ejemplo, los afanes de este mundo, por ejemplo, los deseos pecaminosos, por ejemplo, nuestros malos hábitos, por ejemplo, nuestra comodidad, por ejemplo, diversión, por ejemplo, posesiones, todas aquellas cosas que de alguna manera hacen que nuestra vida en Cristo no sea una vida genuina. Muchos de nosotros, hermanos y hermanas, el Señor me está hablando primero a mí a través de este capítulo 3 del libro de los jueces. Muchos de nosotros mantenemos esas alianzas con esas pequeñas cosas que nosotros quizás vemos inofensivas. Yo creo que los israelitas la pasaban muy bueno dándole los hijos a las hijas de las naciones enemigas, manteniendo relaciones comerciales, intercambiando, no sé, ovejas, camellos, alimentos, todo tipo de cosas que pudieran intercambiarse dentro de un comercio sano. Y no había maldad en la relación, en el fondo de la relación. Digo yo en la generalidad. Obviamente que a partir de eso empezó a mezclarse la idolatría, pero en la generalidad de la relación, y quizás por eso ellos dijeron, oiga, pero venga, ¿por qué no que nos paguen tributo en ciertos lugares, que mantengamos y vamos a aprovecharnos de ellos, ya que los dominamos militarmente?
pues vamos a aprovecharnos de ellos, y para qué desaprovechar pues toda esa relación que estamos teniendo. Ellos están dispuestos a tributarnos a nosotros, vamos a utilizar eso para la honra y gloria del Señor, como a veces decimos nosotros. Hermanos, y esto me hace pensar en tantas cosas que para nosotros representan esta relación con lo que hay alrededor nuestro. La palabra del Señor nos llama a tener cuidado con las cosas de este mundo. Pero a veces creemos que las cosas de este mundo son el trago, la fornicación, la mentira, el robo, el homicidio. Pero las cosas de este mundo son aquellas cosas que no corresponden al reino celestial. El Señor Jesucristo mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así como la orden para el pueblo de Israel fue desterrar a todas aquellas naciones enemigas con todas sus prácticas de idolatría y todo lo demás, para nosotros también es negarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con todo esto del dibujito aquí a la derecha, despojarnos de nuestros deseos. El apóstol Pablo habla en la carta a los Gálatas de crucificar, de ser crucificados nosotros, nuestra carne, con sus pasiones y deseos. Negarnos a nosotros mismos es apartarnos de nuestros deseos, de nuestros hábitos, de nuestra comodidad, de todas aquellas cosas que impiden que nosotros estemos real y enteramente al servicio del Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña que hemos sido creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, y el primer llamado de atención que nos hace la palabra del Señor es que pensemos en todas aquellas cosas que nosotros estamos haciendo tributarios en nuestra vida. Pensamos en que los amorreos, los heveos, los fereceos, los amonitas, los jebuseos, los filisteos y todas aquellas naciones de las que se escribe frecuentemente en el Antiguo Testamento son fornicación, mentira, pecado y toda idolatría y todo lo malo. Pero aquí notamos que el pueblo de Israel mantenía alianza con ellos. Leemos en el versículo 5 del capítulo 3. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellas, y sirvieron a sus dioses. Antes de esa última parte, de sirvieron a sus dioses, que es quizás en lo que nos concentramos, en la parte pecaminosa, pero vemos una relación que no está de acuerdo con el propósito de Dios. Hermanos, siento que nosotros, cada uno de nosotros, no estamos viviendo esa vida en Cristo como el Señor quiere que lo hagamos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Puestos nuestros ojos en Jesús y siguiendo esos pasos de él. Pero muchos de nosotros, hermanos y hermanas, estamos cómodos en esas relaciones con las cosas de este mundo. Este fin de semana tuvimos reunión nacional de hermanos varones, y uno de los hermanos, en una de sus participaciones, dijo que en la iglesia hay mundanalidad. Sentí que un hermano que contestó después estaba como ofendido por esa
acusación del hermano. Y yo estoy de acuerdo con el hermano que dijo que en nuestras iglesias hay mundanalidad. Hermanos, porque la hay, porque es que creemos que mundanalidad es, insisto, trago, mentira, fornicación, pecado extremo. Y mundanalidad es todo eso que vemos aquí a la derecha, que se parece como inofensivo, como no tan malo, estar en mi comodidad, tranquilo. Pero si yo no estoy cumpliendo el propósito de Dios, de creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿qué son esas buenas obras? Que el propósito de Dios se cumpla en mí, hacer lo que Dios quiere de mí. Entonces, hermanos, una relación de esa mundanalidad fácilmente podría ser mi trabajo. No quiero decir que todo el mundo renuncie a sus trabajos y se dedique de tiempo completo al Señor, pero sí notamos, hermanos, que muchos de nosotros, yo estoy poniéndome ahí de primero, no estoy acusando a ninguno de ustedes, sino estoy poniéndome ahí de primero. Muchos de nosotros estamos tan ocupados con las cosas de este mundo, como nos dice la palabra, que no tenemos tiempo para vivir una vida cristiana agradable al Señor. Muchos de nosotros estamos en relación con esa comodidad en este mundo, haciendo tributarias a todas esas cosas de este mundo y no disfrutando del gozo de la salvación. ¿Cuál es ese gozo? Que podamos compartir con otros de la palabra del Señor. Hermanos, el Señor permite que cosas como las que hemos vivido este 2020 sucedan, porque Dios tiene el control. Y notamos, como ya vimos en el versículo 1 del capítulo 3, que aún esas cosas que nos parecen así como tan producto del pecado del pueblo de Israel, están siendo controladas por Dios. El apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe nuestra, dice, mucho más preciosa que el oro, es probada para ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. Ahora, hermanos, de hecho que todas esas cosas inofensivas que están alrededor nuestro están siendo manipuladas por un enemigo poderoso. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a notar en las narraciones, en los estudios subsiguientes, que los enemigos eran enemigos a los que había que temerles, con mucho potencial militar, con mucha capacidad de hacer daño. Hermanos, y si nosotros nos debilitamos espiritualmente, vamos a ver también que siempre el poder de Dios, como lo vamos a ver hoy, está por encima de cualquier otro poder. Solo el poder de Dios es necesario para acabar con cualquier enemigo. Y aunque nosotros sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, también sabemos que más poderoso es el que está en nosotros. Pero hermanos, si nosotros, quizás como no lo hicieron los israelitas,
No nos concientizamos de que alrededor hay unos enemigos poderosos y creemos que, no, pero es que mis hábitos, eso yo lo manejo. Mi desgano, mi pereza por servir al Señor, sí, es que allá nadie hace. Yo cuando quiera me pongo las pilas y echo para adelante. Todas aquellas cosas que están alrededor nuestro y que pueden distraer nuestra atención están siendo manipuladas por un enemigo con mucho poder. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso la palabra del Señor nos exhorta a estar firmes, con toda la armadura de Dios puesta. Porque es una batalla dura la que tenemos cada día. Hermanos, tenemos que reconocer que cada uno de nosotros, como el pueblo de Israel, hemos mantenido esas alianzas con nuestros enemigos. Hemos dejado que esos enemigos invadan ese territorio que el Señor nos ha dado. Vamos a ver enseguida, hermanos, el primer juez que es nombrado aquí en este capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, cosa que se sucedió con mucha frecuencia en la narración de este libro de los jueces, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años de sufrimiento. 8 años de opresión. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Dice el versículo 9: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Primer punto: hicieron los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales. ¿Qué desencadenó eso? Como veíamos el espiral al comienzo de la presentación, que la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dice, y los vendió en manos de Cusán Risataim. Encontré que el significado de ese nombre es doblemente inicuo. Y sirvieron los hijos de Israel a este rey 8 años. Hermanos, aquí pues tenemos varias opciones para desglosar lo que pasa en cada una de las narraciones. Vemos cíclicamente el comportamiento del pueblo de Israel, pero yo quiero que concentremos nuestra atención en cada uno de los siervos que Dios escogió. Dios siempre, y no lo vemos no solamente aquí en el libro de los jueces, sino a lo largo de toda la palabra del Señor, a lo largo de toda la Biblia,
que el propósito de Dios siempre se cumplió. Al margen del instrumento, el propósito de Dios siempre se cumplió. Y lo primero que quiero decir con este juez, Otoniel, es que Dios potencia mi virtud. Otoniel significa Dios es mi fuerza. ¿Y quién era Otoniel? Sobrino de Josué, casado con una prima, es decir, con una hija de Josué. Encontramos esa narración en el capítulo 1, cuando Josué ofreció a su hija a quien tomara a la población de Debir, y este hombre, que parece ser que su característica era esa, guerrero, valiente, atrevido, en el buen sentido de esta palabra, de la tribu de Judá. Un dato que me parece interesante: hijo del hermano menor de Josué. Todas estas características o todos estos detalles, cuando la Biblia los describe, es porque tienen una significación especial. Sabemos que en el tiempo antiguo el primogénito o los hermanos mayores tenían una relevancia especial, un significado especial, una autoridad especial, pero de este hombre se dice, se lee aquí, siendo de la tribu de Judá, es hijo del hermano menor de Josué, de nombre Cenaz. Hermanos, lo que quiero resaltar aquí, y al poner por título Dios potencia mi virtud, es que esas virtudes de Otoniel, Dios las usó para cumplir su propósito, el propósito de Dios de libertar a su pueblo. ¿Por qué? Porque encontramos ahí en la narración que dice que los hijos de Israel, versículo 9, clamaron a Jehová, dice, y Jehová levantó un libertador y los libró. Dios había escuchado el clamor de los hijos de Israel y escogió a este hombre con unas características propias de él. Pero el secreto está en el versículo 10 del capítulo 3. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años. A pesar de que este hombre tenía sus virtudes, que era valiente, que era guerrero, que era esforzado, que venía de un linaje de guerreros, quizás de gente entrenada para la guerra muy probablemente, pero lo que potenció su virtud no fue su virtud en sí misma, sino fue el hecho de que, versículo 10, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Sí, Dios usó los atributos de Otoniel, pero el secreto de su victoria, el secreto de su eficacia, el secreto de que Dios lo usara a él como instrumento, fue el Espíritu de Dios en él. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos virtudes. El hecho de ser nombrado con esa relación tan directa con Josué
Me hace pensar en muchos de nosotros, de los que estamos aquí, nacidos en hogares cristianos. Y quiero dirigirme a cada uno de los que están aquí, que están nacidos en hogares cristianos, que tienen una relación, una vinculación directa con hermanos y hermanas, de pronto de algún tipo de reconocimiento por el liderazgo espiritual. Dios puede usarle a usted. Dios quiere usarle a usted. Pero el hecho de que Dios lo use no es por los versículos bíblicos que usted se ha aprendido a lo largo de su historia, ni por la cantidad de campamentos a los que ha asistido, sino es la obra de Dios en usted, la obra de Dios en mí, la obra de Dios en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, lo que potencia nuestras virtudes. Creo firmemente en que una manera de Dios usar a sus instrumentos, a usted y a mí, es a través de nuestras virtudes. De las capacidades de cada uno. Pero también notamos a lo largo de todas las historias bíblicas que Dios está por encima de todas esas circunstancias. Usa hombres débiles, como lo vamos a ver ahorita, usa hombres fuertes, usa hombres sin nada de conocimiento, con mucho conocimiento, con mucho perfil, con poco perfil, porque al final lo importante, hermanos y hermanas, es reconocer que el poder es de Dios. Es Él en nosotros. Y si vamos a ese texto de Hechos capítulo 1, y recibiréis poder, ¿cuando qué? Cuando haya hecho cuántos cursos de Maús, o cuando haya hecho cuántos títulos de teología, o cuando haya leído cuántas veces la Biblia. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿No es verdad? ¿Lo sabe usted, hermano? ¿Lo sabe usted, hermana? Si lo duda, creo que tiene un problemita ahí con su vida espiritual que debe resolver. Podemos ayudarle. Pero el Espíritu Santo está en nosotros desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo. Es decir, que ese poder de que nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 1 está en nosotros. Y así como el nombre de Otoniel, Dios es mi fuerza, nosotros podemos decirlo, como el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuérdelo, hermano y hermana. Dios es el que potencia nuestras virtudes, pero es Él en nosotros el que lo hace. No son nuestras virtudes, mi capacidad de hablar lo que me permite hacer esto que estoy haciendo aquí. Es el Señor en mí. Es el Señor en mí. Siguiente personaje. Ahot, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Pero qué gente tan testaruda, dirá usted. Pero me hace acordar de un hombre que conozco muy cerquita. Yo mismo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. ¿Cuánto? 18 años.
Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, por no decir que muy gordo. Tal vez les dio pena escribir que muy gordo, entonces escribieron que muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, y estando él sentado solo en su sala de verano, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Y reposó la tierra 80 años. Como extrema esa narración, así como con tanto detalle, ¿no? Pongo a esta diapositiva como subtítulo: Dios potencia mis flaquezas. Veíamos que Dios potencia mis virtudes. Ahora encontramos a un hombre que su nombre tal vez significa poderoso o fuerte, benjamita, es decir, descendiente del menor de los hijos de Jacob, y además zurdo. Hoy día los zurdos son buenos futbolistas, los zurdos tienen buena puntería, los zurdos tienen a veces una relevancia especial, pero en aquella época ser zurdo era considerado como un defecto. De hecho, la palabra que se usaba para zurdo es atado de su mano derecha, o sea, casi como minusválido, interpreto yo esa expresión. Pero este hombre, con esas características, descendiente del menor de los patriarcas, además zurdo, fue usado por Dios precisamente por sus debilidades, por sus flaquezas, para traer el más largo periodo de paz y reposo que tuvo el pueblo de Israel en esa época de los jueces. Leíamos en el versículo final que reposó la tierra 80 años. Ellos habían tenido 18 años malucos de desobediencia, de andar mal, de andar alejados de Dios. Clamaron a Dios, Dios los oyó, les puso a Ahod delante de sí,
y a través de lo que él pudo hacer, usado por Dios, la tierra reposó 80 años. ¿Por qué escogió Dios a un hombre así? Pues se dice que dentro de la misma estrategia que se usó para atacar a este hombre, a Eglón, pues como todo el mundo, o todo el mundo no, digamos que no se admitía ser zurdo, entonces todo el mundo cargaba su espada, su arma en el lado izquierdo para poder hacer este movimiento y desenfundar. Cuando iban a presentarse ante el rey, pues los revisaban, los controles de seguridad, los rayos X y todo eso, les revisaban el lado izquierdo, pero descuidaban el lado derecho porque no se usaba. Y se cree que de esta manera entonces, pues es una teoría porque eso no lo narra el relato bíblico, de esta manera este hombre pudo pasar hasta donde este Como rey. desubicado. ¿Dónde estaba? ¿Quién está desubicado? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, por ahí venga ¿Quién silencio estaba ya aquí a pagando? todos. Listo. Dios usó esa debilidad de este hombre, permitiéndole llegar hasta allá. O sea, los que sean zurdos, cuando digo de la debilidad de este hombre, me estoy refiriendo a lo que se usaba en el tiempo bíblico. No va a decir, oiga, pero el hermano Esaú ya tiene problemas con los zurdos. Para nada. Hago referencia a lo que se usaba en ese momento para decir al final que era una debilidad de este hombre que Dios usó con ese propósito libertador. Hermanos, a veces nosotros en el servicio al Señor tenemos debilidades. Alguien está prendiendo un micrófono, por favor manténganlo apagado. Voy a volver a silenciar todos para no interrumpir. Dios usa nuestras debilidades muchas veces para que Él sea glorificado. ¿Recuerdan qué pasó con Moisés? Que él mismo le alegaba a Dios diciendo, venga, pero es que yo ni hablar sé muy bien. ¿Cómo quiere usted que yo haga este trabajo? Y Dios le decía, ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Hermanos, qué bueno saber, como ya lo estábamos diciendo, que el poder es de Dios. Nuestras virtudes, también nuestras flaquezas, pueden ser potenciadas por Dios mismo para su honra y su gloria. El tercer personaje de este capítulo 3 es Samgar. Solamente un versículo sobre este juez. Dice, después de él, versículo 31, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Un versículo. Pudiéramos leerlo y pasarlo de largo porque un juez del que se habla un versículo, ni para qué hablamos de él. Pero notamos la importancia de lo que hizo este hombre. Mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes.
Titulo a esta diapositiva: Dios potencia lo que tenemos. Dios potencia nuestras virtudes, veíamos a través de Otoniel. Dios potencia nuestras debilidades, veíamos a través de Ahot. Y Dios potencia lo que tenemos al alcance de nuestra mano. ¿Recuerdan cuando Moisés se presentó ante Faraón? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué tienes ahí en la mano? Moisés dijo, una vara. Y con eso Dios manifestó su gloria. Aquí pudiéramos pasar de largo con la narración. Ah, sí, Sangar, el que mató 600 filisteos. Sí, sigamos con los que tienen 2 y 3 capítulos en su narración, que esos sí son los verdaderamente importantes. Un hombre, pues hay varias versiones en cuanto a lo que significa su nombre. Encontré que significa el que huye. Se dice que al parecer era de ascendencia extranjera por el nombre de su padre. Y lo realmente importante aquí es que fue usado por Dios con un arma sencilla, que era una aguijada. Es un palo, según entiendo, con un chuzo en la punta. Y uno diría, no, pero es que con un asadón uno puede matar un poco de gente. Pero imaginémonos un palo con un chuzo en la punta. Y, bueno, listo, eso es un arma. Pero un detalle para nada menor es que a quienes mató, a los 600 que mató, ¿eran de dónde? Filisteos. ¿Y saben quiénes eran los filisteos? Eran quienes tenían el dominio, el control, el poder de todo lo que se hacía en hierro en esa época. Eran quienes tenían los carruajes de hierro. Eran quienes usaban en sus armamentos hierro, porque fueron los que empezaron a dominar pues la técnica de forjar el hierro y de trabajar el hierro. Y él, con un instrumento manual que usaba para sus labores del campo, me imagino yo, con lo que tenía a su alcance, con esa arma sencilla, pudo dar cuenta de 600 enemigos del pueblo de Dios, de 600 filisteos. Bueno, aquí quedó un errorcito. Dice, Dios usó lo que Sangar, aquí no es Ahot, Sangar tenía a su alcance para su propósito libertador. Hermanos, Dios quiere usarnos a usted y a mí. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Queremos ser instrumentos para honra? ¿Queremos ser útiles al Señor? Hermanos, no hay excusas, porque hemos visto que Dios puede usar una virtud suya. Hemos visto que Dios puede usar una debilidad suya o mía. Hemos visto que Dios puede usar lo que usted tenga al alcance de su mano. En el poder de Dios no hay límites.
Solo necesitamos limpiarnos de la contaminación, de lo malo. Solamente necesitamos romper esas alianzas que tenemos con las cosas de este mundo, que quizás son las que no nos dejan servir al Señor, ser útiles al Señor. Yo quiero ser un instrumento para honra. Yo quiero ser útil al Señor. Yo quiero estar dispuesto para toda buena obra. ¿Usted? ¿Qué excusa le está usted poniendo al Señor? Para cada pero que usted ponga, el Señor tiene su respuesta, porque es que no depende de usted, no depende de mí. Es el poder del Señor el que hace la obra. Es el Señor el que potencia lo que Él quiere potenciar en usted y en mí. Sea una virtud, sea una debilidad, o sea lo que usted y yo tengamos al alcance de nuestra mano para servir al Señor. ¿Queremos ser instrumentos para honra? ¿Queremos estar puestos en el cuadro de honor y presentarnos al Señor con resultados para su honra y para su gloria? Debemos estar dispuestos. ¿Cuánta falta nos hace la disposición? ¿Cuánta falta nos hace negarnos a nosotros mismos? ¿Cuánta falta nos hace separarnos de todas esas alianzas que son las que nos impiden servir al Señor, ser útiles para su honra y para su gloria? Oremos. Padre, gracias te damos porque eres todopoderoso y porque lo que hacemos, Señor, es en el poder tuyo. Nuestras fuerzas, nuestras virtudes, nuestro conocimiento, nuestra capacidad son nada comparados con el poder tuyo. Y qué bueno, oh Dios, saber que tú quieres usarnos como instrumentos tuyos. Qué bueno, oh Dios, saber que tú quieres usar una virtud nuestra o quieres potenciar quizás una debilidad para que tu nombre sea glorificado. O quieres, Señor, potenciar quizás algo que tengamos al alcance de nuestra mano para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, oh Padre, a ponernos dispuestos en las manos tuyas. Dispuestos, como dice tu palabra, para toda buena obra. Padre, ayúdanos a renunciar a nosotros mismos, a todas aquellas cosas que entretienen nuestra atención, que por momentos nos parecen inofensivas, pero que están quitándonos el sentir de servirte a ti, de honrarte a ti. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, hermanitos. Dios lo bendiga. Gracias a chicos. No olviden las damas, mañana reunión 7 de la noche. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. No olviden los hermanos varones que decidimos no hacer la reunión cada 8 días, sino para el otro miércoles. ¿No es hermano? No, Miguelito, para el otro miércoles.
Ah, bueno, bueno. Que decidimos el miércoles pasado hacerla cada 15 días, la reunión de hermanos. Ok, hermano, gracias. Chao, mis hermanitos, buenas noches. Chao. Humberto. Hermana Carmen. Chao, hermana Carmen. Hermanita y hermana. Hermanita, que bendiga. Gracias, hermanita, igualmente. Ahí está la hermana. Lidia. ¿Ah? Lidia. 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 Tiene el maletín de Disney. ¿Dónde se encontró? No lo tiene visto. Chao, hermanos, Dios los bendiga. Hermanos. Ah, chúplelo. Ahorita no. Ahorita. Entonces vamos. Esta es la manita, para rezar a la imagen. Los electores que votaron de manera anticipada anunciaron por Joe Biden, mientras el 45% controlada y otro paciente que era alcohólico. Entonces, si el proyecto o el ensayo estuviera